Hugo Rossi, que fue presidente de la Sociedad Rural de Montes. Monte. Exactamente. Y es miembro de la CRA, la Confederación Rurales Argentinas, y es asesor de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Ante todo, gracias, Hugo, por darnos estos minutos y conocer un poco más de todos los problemas que estamos conociendo a diario. Pero bueno, yo creo que ahora pueden dormir destapados, que ya está todo bien, porque la presidenta dijo que ella no tiene campos, no tiene ganado, pero está al lado del campo. Sí, pareciera que la verdad que vivimos en el mundo al revés, ¿no? El campo está en un momento crítico, te diría el momento más crítico desde la 125. Incluso me animo a decirte que es más crítico este momento que aquel, porque en aquel momento la preocupación era lo que el Estado quería captar de la renta que se podía obtener. Pero el campo estaba armado y estaba trabajando, estaba todo medianamente bien. Y otros números había. Exactamente, hoy no hay renta. Hoy aquella famosa renta extraordinaria que justificaba las retenciones y todas las medidas impositivas que se fueron tomando y administrativas ya no existe. La verdad es que los precios cayeron de los principales commodities casi un 20% en lo que respecto del año pasado, pero fundamentalmente aumentaron los costos, ¿no? Lo que pasa a cualquier otra empresa de cualquier rubro, en el caso del campo pasa igual, incluso muchos costos en dólares, y ni hablar de los salarios que por supuesto siguen aumentando al ritmo de las paritarias, pero las empresas no pueden acompañar eso con mayor productividad. Sí, yo creo que la presidenta se olvidó de mencionar que defendía al yuyo. Mirá, Esa era otra de las cosas, ¿no? Sinceramente nos hemos cansado de escuchar cómo defenestran a la soja y al yuyo y al glifosato y a los agroquímicos, pero la verdad es que gran parte de las medidas de gobierno que pudo tomar esta administración en los últimos 12 años se deben a las divisas que generó el yuyo o la soja, que ellos mismos fomentaron, porque si uno analiza con detenimiento y técnicamente las medidas, por ejemplo impositivas y de restricciones a las exportaciones, en realidad son mucho más dañinas o perjudiciales para producciones que no son la soja y que podrían ser reemplazantes o al menos cambiar un poco el esquema sojizante que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, las exportaciones de trigo y de maíz, dos cultivos claves que podrían ayudar en la rotación y en el mantenimiento de nuestros suelos, hoy son abiertas y cerradas de forma discrecional por el gobierno, de acuerdo a sus propios intereses, bajo el argumento de que se hace para controlar el precio del mercado interno, pero en realidad es para un negocio de unos pocos. Y en realidad terminan perjudicando esos dos cultivos que son centrales en la rotación, obviamente en favor de la soja. Entonces el único resquicio de pequeña rentabilidad que va quedando es la soja. Hugo, ¿y la carne? Nosotros éramos exportadores por excelencia de carne. Hoy Uruguay nos pasó por encima y ya nos va a pasar Paraguay. Bueno, la carne tiene retenciones, tiene este mismo problema de las exportaciones que se abren y se cierran porque hay que cuidar supuestamente la mesa de los argentinos, cuando sabemos que no es real, porque el aumento de la canasta básica es tan exponencial a pesar de estas pseudo medidas que se pretenden tomar, que hasta tuvieron que modificar la composición de la canasta básica para que no se note tanto el aumento. Y pasa lo que vos decís, que hemos dejado de ser actores principales en el mercado internacional, perdemos oportunidades, perdemos divisas para el país, empleos, se han cerrado un montón de frigoríficos en los últimos años y pérdida de trabajo. Va a ser difícil retomar. Tambos que están cerrando, tambos centenarios que tienen que venderlos porque ya no tienen rentabilidad. Pero bueno, si eso fuera poco, si tienen que ir a quejarse a algún lado, no vayan a la justicia, porque ya antes de empezar perdieron. Mira, el tema de la justicia, que es el tema de estos días, es un drama, y es un drama que si no lo tomamos por las astas los ciudadanos, la oposición, los jueces, va a quedar por muchos años, porque todo este andamiaje normativo que fueron pergeñando, te diría desde 2006 a hoy, esto no es de estos últimos años, ha sido muy perjudicial y deja trabada la posibilidad de un poder judicial independiente, como todos queremos, porque sabemos que si no tenemos un poder judicial independiente, finalmente terminamos en una monarquía, donde el que decide es el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que las juzga. Bueno, ¿no? En realidad se trataría esto más que nada de una predemocracia, porque no hay división de poderes. En los hechos no la hay. Tenemos un poder que está subsumido a otros.
Y eso no podría ser en una república. Y cuando ellos tienen mayoría, el Congreso lo usan como escribanía. La verdad que no tenés un poder legislativo que tenga hoy la posibilidad de enfrentar, más allá de el trabajo vehemente que hacen los opositores en marcar los puntos. Ahora, ¿crees que se ha intensificado a partir del magnicidio o asesinato de Nisman, del fiscal especial federal? Mirá, lo que yo creo es lo siguiente, la obsesión de ellos por la justicia viene desde Santa Cruz. Pensá que Zanini, hoy candidato a vicepresidente, fue puesto por Néstor Kirchner como presidente de la Corte Suprema o la Suprema Corte de Santa Cruz. Pensá que en el 2006 empezaron, vamos a hacer un repaso rápido de leyes para que vos veas. Favor. En el año 2006 ellos envían y sancionan 2 leyes fundamentales. La primera es una modificación, la primera modificación al Consejo de la Magistratura presentada por Cristina Kirchner como senadora, siendo Néstor presidente, senadora y futura presidente, ¿no? Ya ahí empezaron a modificar el Consejo de la Magistratura y su composición. Ese mismo año la cantidad de miembros y de dónde provenían cada uno de ellos. Exactamente. Ese mismo año reducen los jueces de la Corte Suprema de la Nación de 9 a 5 bajo el argumento de eliminar la mayoría automática de Menem, que la había aumentado de 5 a 9 y que 5 es el número tradicional de miembros de la Corte. La pregunta es, ¿era el plan de ellos quedarse estos 12 años que se han podido quedar por el fallecimiento que vos preguntabas de Néstor Kirchner o era quedarse mucho más? Porque si el plan era quedarse mucho más, como yo intuyo que era, en realidad con una corte de 5 es más fácil que a medida que los miembros se van haciendo grandes y tienen que jubilarse o fallecen, vos rápidamente puedas reemplazarlo por miembros adictos. Y fíjense que el año pasado la Corte perdió 3 jueces. Sí. Falleció Argibay, falleció Petraki, renunció Zaffaroni, y ellos no contaban con que Fait iba a poder estar en buen estado de salud y forma y trabajando hoy, porque si no hubieran sido 4 y hoy tendrían rápidamente la posibilidad de hacer una mayoría. Pero el avance sobre Fait sigue, continúa. El avance sobre Fait sigue, pero ¿cuál es el esquema que ellos hacen? 2006 hacen estas 2 leyes, Consejo de Magistratura y Corte Suprema. Y a partir del fallecimiento de Néstor, cuando se les termina este plan de supervivencia eterna en el poder, y ellos saben que no pueden reformar la Constitución y por lo tanto el segundo mandato de Cristina es el último de ellos, más allá de que hoy dejen copadas varias estructuras de poder, pero formalmente es el último, empiezan a mandar todo este paquete de leyes que empezó con aquel que ustedes recordarán llamado democratización de la justicia. Sí, por supuesto. Donde era un paquete de 6 leyes, donde entre otros se trababan las medidas cautelares contra el Estado, eso está vigente, se intentaba decir que para que ingresen ahora los jueces hay que hacer todo un proceso distinto y se intentó elevar el número, segundo intento de reforma del Consejo de Magistratura, el número de consejeros de 13 a 19. ¿Para qué? Para captar esos nuevos puestos y tener mayoría en el Consejo. Afortunadamente la justicia dijo que eso era inconstitucional, entonces siguieron intentando. Cuando mandan el Código Civil, que entra a regir ahora en unos pocos días, incluía una regulación novedosa, por primera vez en la historia, de la responsabilidad del Estado. Decidieron sacarla del proyecto, está en el anteproyecto por escrito, y mandarla como una ley separada. El mismo día que el Congreso sancionó el Código Civil, o unos días después, se sancionó la nueva ley de irresponsabilidad del Estado, en realidad, porque la verdad que lo que consagra es la verdadera irresponsabilidad de los funcionarios. A la par de eso, cambian el sistema... Recordemos, perdóname Hugo, recordemos que lo logran porque tienen mayoría en el legislativo. Exactamente. Y apelemos entonces a la gente a que el contralor necesario que tienen que tener todos los poderes es lograr que la gente pueda poner legisladores de otro partido político para hacer un contrapeso. Porque si no, la verdad que es, como vos decís, una escribanía. Este es el problema de los gobiernos tan longevos, ¿no? Además de que se van en vicio, ocurre que uno va apilando triunfos electorales cada 2 años y, por lo tanto, agrandando su presencia en el Congreso. Yo quiero volver un poquito atrás, Hugo. El campo hoy está boqueando, gracias a la cantidad de impuestos y gravámenes que tiene. Vos escribiste algo al respecto, algo mucho. ¿Esto es sancionado cada impuesto por la Cámara o son puestos por la ventana? Son puestos en gran parte por la ventana. Mira, te voy a dar 2 o 3 ejemplos tratando de bajarlos al llano. El primer ejemplo es las retenciones. Las retenciones, todos los últimos aumentos de las llamadas retenciones, que están mal llamadas retenciones, son derechos a la exportación y hasta a la producción, te diría.
estos derechos de exportación, los últimos aumentos de alícuota, hoy por ejemplo la soja está en un 35%, o sea, vos tenés un kiosco, vendés caramelos, Sí. ya el 35%, antes de ver cómo te fue, me lo llevo. Después vemos si pagas ganancias, IVA, etc. Esas retenciones, todos los aumentos fueron impuestos por resoluciones. De hecho, la 125 fue la más famosa, que pretendió imponer el último aumento y no se logró. La Corte claramente dijo que eso ya no se puede hacer. El año pasado en una causa que llamó Camaronera. Otro ejemplo es el IVA. En el campo existe una cosa que se llama el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Para hacerla corta, es un registro en el cual si vos, como productor agropecuario, no te inscribís, te retiene el Estado un porcentaje muy alto de impuesto a las ganancias y además de IVA. Ese registro, que en la práctica termina siendo un impuesto, porque si uno no logra ingresar, que no es fácil, o si la AFIP lo termina sacando por alguna sanción, te terminan reteniendo de más, o sea, que es crear un impuesto, por lo menos. Ese registro fue creado por una resolución de la AFIP y no por ley. Bueno, de estos ejemplos hay millones. Hugo, el campo está hablando entre las distintas organizaciones para esta vez no quedarse callados. Es decir, tampoco se quedaron callados con la 125. Esta sería una segunda oportunidad. ¿Cómo ves el tema de van a ir a un paro, van a presentar no sé, denuncias penales, algo como para Hay frenar? intentonas y se está escuchando un clamor de una fase agónica del campo, ¿no? Mira, empezó a haber por primera vez en esta semana, te diría, y ya hay fechas programadas para las semanas que vienen, movilizaciones, panfleteos en las rutas, aquellos que nos habíamos acostumbrado a ver en aquella época, con productores a la vera de nuestros pueblos, panfleteando, explicando por qué el trigo vale tanto y el pan vale tanto más. Empezó a haber ese clima de vuelta, que es un clima que nadie quiere, que no queremos, y que no debería existir, porque a pesar de que el precio internacional de los productos bajó, todavía en términos históricos estamos en precios interesantes. El tema es que, con todas estas medidas, internamente lo hacemos insostenible. Yo no sé si terminará en un paro, eso el campo en general es muy democrático y termina resolviéndolo en asambleas. Los productores solemos reunirnos cada X tiempo y tomar la palabra y hablan todos los que quieren hablar y opinar y recién ahí se decide y la mesa de enlace decide si convocar un paro. Ojalá no tengamos que llegar a un paro, nadie desea un paro. Creo que muchos otros gremios o sindicatos están en la misma situación, intentando no llegar a un paro, que lleguemos a un fin de ciclo lo más en paz posible, pero la verdad es que no hay reacción y es preocupante, son preocupantes los signos de cara a las elecciones, ¿no? Porque pareciera que no va a haber cambios, por lo menos si gana la fórmula oficialista. Pero si lo acaba de decir Kicillof, que no va a haber Más cambios. de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Ahora, Scioli, que yo estaría seguro que no piensa así, yo lo conozco a Daniel, estoy seguro que no piensa así. Hoy está Pero tapado. está acorralado. Está tapado por la gente que tiene alrededor. Es decir, que aunque él piense distinto, va a tener que obrar de acuerdo a lo que las presiones le hagan hacer. Mirá, la pregunta es, yo creo que no va a ganar Scioli, pero en caso de que gane Scioli, la pregunta es qué margen de maniobra va a tener. Porque Ninguna va a ser una monarquía parlamentaria. Bueno, ha tenido que relegar mucho poder en el armado de las listas, lo hemos visto ahora esta semana pasada que cerraron las listas, donde prácticamente han sido copadas las listas no solo de legisladores nacionales, sino de intendentes y de legisladores en muchas provincias por, ya ni diría peronistas, sino camporistas. Camporistas. Y lo mismo está ocurriendo en muchos de los organismos clave del Estado. Ustedes recuerdan cuando fue lo de Nisman, se utilizó como excusa aquello de Nisman para eliminar la CIDE y crear una nueva agencia federal de inteligencia. A ver, uno diría, bueno, es lo mismo, en el fondo es un organismo tras el otro. Esos cambios de organismo permiten crear vacantes y generar estructura. Se habla mucho del RENAR, en las próximas semanas, estemos atentos, probablemente quieran modificar el RENAR por una agencia de armas y le buscarán algún argumento que suene lindo para justificar esto y nuevamente van a copar la parada. A un amigo mío que es profesor en la CIDE, profesor de seguridad, lo llamaron, le dijeron, ¿te jubilás? No, pero si todavía me faltan 4 o 5 años. No importa, pero te jubilás ahora. Lo indemnizaron y lo fueron para poner un camporista
en el lugar de él sin la décima parte de los conocimientos sobre seguridad y sobre cibernética que tiene este chico. Pero bueno, el asunto era desplazarlo para poner su gente. Es ciertamente preocupante. Yo retomo lo que decía vos, Marcela. Yo creo que la gran herramienta que tenemos es el voto, y que tomemos conciencia de una buena vez que no importa si uno es peronista, radical, del PRO, lo que importa es que en cualquier país y democracia sanos y saludables tiene que haber un equilibrio de poderes, entre el judicial, entre el legislativo y en el ejecutivo. Si votamos solo a uno no podemos esperar más que eso. En cambio, el disenso es enriquecedor siempre. Exacto. Ahora, el antecedente del voto a conciencia es la sanción social, y ese es para mí el elemento preocupante hoy en la Argentina. El caso Nisman que mencionábamos casi pareciera que no tuvo costo político para nadie en la Argentina. El caso Nisman fue muy bien, digamos, el post-caso Nisman fue muy bien orquestado desde el gobierno, donde se complejizó, se enmarañó, se embarró la cancha. Por supuesto. Y claro, cuando la gente, el ciudadano común, recibe un mensaje complejo, difícil, enmarañado, automáticamente ese tema pierde vigencia. Entonces es una manera de sacar de la cancha cuestiones. Y por ende, al perder vigencia, se pierde la sanción social, que es el antecedente del voto a conciencia. Si no hay sanción social con los problemas que tenemos, difícilmente cambiemos el sentido de nuestro voto. Yo decía con el tema Nisman que el fallo de Fein va a ser al final, murió de muerte natural con orificio de salida. Porque ya esto es un chiste. Y bueno, Lo fue desde el inicio. No, al inicio parecía que les había pegado en el ala. Pero fíjate que la reacción pero fue todo lo que contradictoria. hicieron... La reacción inicial fue contradictoria del gobierno. Absolutamente. Los tomó de sorpresa. Casi que fue algo parecido a lo que pasó con la designación del Papa Francisco. ¿Ustedes recuerdan las primeras horas cuando se designó al Papa Francisco? Claro, sí, sí. Donde no estaba clara la bajada de línea. La denostación estaban todos completa. desorientados. Exactamente. Estaban como camaleones, no sabían sobre qué color ponerse. Así como se reagruparon rápidamente en aquella oportunidad, lo hicieron con Nisman. Y la verdad que lamentablemente fue muy efectiva la estrategia. Hay una dicotomía entre la realidad y lo que se dice en el discurso acá, ¿no? En el caso del campo se ve claramente. Tenés esta situación que dicen que es nacional y popular, lo que hacen con el campo y es por el bien de todos, pero está más concentrado que nunca en 4 o 5 exportadores y en 4 o 5 importadores, que viene a decir la realidad algo distinto de lo Absolutamente. que dice. Hoy la urgencia mayor del campo, hay un montón de medidas para tomar, impositivas, esto de los derechos de exportación, las retenciones, pero la urgencia fundamental es que se eliminen las restricciones a la exportación. Sí, pero hay otra cosa, Hugo. Transporte. El transporte es fundamental, porque no es una máquina una computadora que armas en Buenos Aires y sale del puerto de Buenos Aires. La gran producción granaria está a cientos de kilómetros de Buenos Aires. El transporte está hecho pelota, está en manos de extranjeros, y este es un tema que vamos a tratar después con González Infran y Jorge Branchi. Mirá, te doy, a ver... La producción dislocada, ¿no? La producción con relación a los puertos, al transporte, a las vías de comunicación. Que está a más de 500 kilómetros de un puerto, hoy en el campo, tiene de incidencia entre el 40 y el 55% del flete. O sea, tu costo está compuesto por un montón de insumos, de pagos, de salarios, etcétera, etcétera. Si vos estás lejos del puerto, un productor salteño, tucumano, de Santiago del Estero, que hoy son polos interesantes de producción y de desarrollo local, de economía regional, está pagando 50% o más de ese costo, está compuesto por el flete. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado de desarrollar el flete, ni hablar que no nos hemos ocupado de desarrollar otras vías, como puede ser el ferrocarril, recuperar los troncales fundamentales. No hay que hacer una mega obra de ferrocarril, hay que ir a los puntos esenciales. La hidrovía. No hay una hidrovía que realmente esté en condiciones y con mano de obra argentina de transportar la cantidad de producción que está transportando hoy o que debiera transportar. Entonces todo va a los camiones. O que podría, ¿no? Todo va a los camiones. Y a los camiones en rutas que tampoco han progresado. Porque si vos me dijeras, hemos decidido como plan estratégico de transporte de cargas en la Argentina, que nuestro medio es el camión, cosa que pasó de hecho no por una decisión, pero si hubiera sido una decisión programada, que podrá ser discutible,
se vería reflejado en Claro. más y mejores rutas, autovías y en otro tipo de camiones. Seguimos teniendo los mismos camiones de hace 60 años. Entonces es mentira que se ha programado el camión como medio de transporte. Además de las deficiencias que tiene el camión respecto del transporte fluvial y del transporte ferroviario, ¿no? Además, el transporte por camión se nos está subsidiando, cosa que no sucede con el transporte fluvial, que sería el transporte esencial para poder sacar tremenda cantidad de granos. Somos productores de millones de toneladas. ¿Quién lo transporta? Paraguay o Bolivia. Eso te iba a decir, no solo lo nuestro, sino lo de los demás también lo podríamos sacar. Tenemos la bendición de tener uno de los ríos más importantes del mundo para transportar granos, mercadería, carne, productos. Tenemos la bendición de tener un puerto como es el del Río de la Plata, el de Buenos Aires, y el de Rosario, y el de Bahía Blanca, y el de Quequén. Y el de San Lorenzo. Y más arriba. De San Lorenzo para acá. Julio Isfrán siempre dice, y que lo tenemos de invitado, que le pagamos a los chinos para que se lleven nuestra soja. Le pagamos a los chinos para muchas cosas, no solo la soja. Lamentablemente ahora ya los tenemos también en Neuquén, con una base militar que no entendemos qué significa, qué compromisos asumió la Argentina, y todo a cambio de un puñado de papeles denominados en dólares para decir que tenemos más reservas en el Banco Central. No, es realmente cuando este proceso político termine o tenga un paréntesis y se empiece a investigar todas las cosas que han hecho en contra del país. Bueno, ¿quién es el país? El país somos nosotros. El país no es la tierra ni la montaña. Eso la gente no sufren. Quienes lo sufrimos somos nosotros. Las cosas que se han hecho y que tendremos que pagar por años. Ahí es donde además se va a saber contratos prorrogados por años, ¿no? Por 70 años en algunos casos, como Cerro Dragón. Ojalá en la Argentina podamos empezar a pensar a largo plazo, ¿no? Para que ese voto, previo a haber tenido una sanción social de las actitudes que merecen tener sanción social, sea realmente un voto a conciencia y que tienda a esto, a equilibrar los poderes, que tienda a una democracia verdaderamente participativa, donde un Congreso no tenga una mayoría automática y donde los jueces y los fiscales, que también es el otro punto, no solamente ya los jueces subrogantes, sino los fiscales, que ahora se van a crear un montón de fiscalías y de, por lo tanto, empleados y estructura judicial, sean verdaderamente independientes. Pero, Gil Jarbo, si aparece un fiscal que empiece a investigar, iniciada la investigación se lo puede sacar y decir, no, ahora esto lo va a investigar este otro que es adicto. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Bueno, hablábamos antes, seguidilla. veníamos haciendo el recuento de las leyes principales de embate contra la justicia y faltó este raíz final, ¿no? Con la sanción a fin de año pasado del nuevo Código Procesal Penal que instaura un sistema acusatorio que en general está bien aceptado por los que estamos en la matrícula como abogados, por los jueces y por los mismos fiscales. Se utilizó eso como excusa para, además, otorgarle mayor poder a la Procuradora General, como permitiéndole crear 16 nuevos fiscales de distrito, son como los jefes de los fiscales, vamos a llamarlos de alguna manera, que van a poder asignar causas, como vos decís, post-mortem, digamos. O sea, se inició la causa y ahí yo decido qué fiscal le toca, lo cual es una aberración absoluta a las garantías ¿Y no mínimas. contradice la misma Constitución cuando habla de inamovilidad, porque le da una, en el caso de los jueces, pero creo que es para toda la justicia, porque te da certeza, certidumbre sobre quiénes te van a juzgar? Se llama la garantía del juez natural y es la misma que se está poniendo en discusión con lo del juez Cabral y con esta nueva etapa de estas últimas semanas con el tema de los jueces subrogantes. La garantía del juez natural no es una garantía para el magistrado que se pueda apoltronar en su silla. Es una garantía para nosotros, para el pueblo, de que no me van a cambiar el juez en el momento en el que me tenga que juzgar. Pero con una justicia manejada desde el gobierno. Mañana te agarran a vos y te acusan de cualquier cosa, a sabiendas que por más que tengas la mejor defensa, ya estás condenado de antemano. Así es. O sea que eso le cabe a un periodista, a un abogado, a un político, a un sindicalista, a cualquiera. Porque ya no existe la justicia, que es el pilar fundamental de la democracia. Afortunadamente, cuando estábamos entrando a grabar, salió la noticia de que hay una primera sentencia, un primer fallo declarando el artículo 2 de esta nueva ley de jueces subrogantes como inconstitucional. Ojalá
cuando salgamos de grabar o cuando estemos viendo el programa y en los días subsiguientes sigamos teniendo la noticia de que los jueces, los fiscales y las organizaciones intermedias, empujadas por los ciudadanos, recordemos que hay una marcha la semana que viene, el Exacto, día 7, el 7, se animen o se hayan animado a solicitar la declaración de inconstitucionalidad y que los que tengan que decidir lo hagan porque está en juego la República. Hugo, yo decía que sugería que todos aquellos que tienen una responsabilidad política, directiva, es decir, de dirigentes, que tendrían que haber presentado una causa penal en 100 juzgados distintos, porque alguno no va a ser adicto. Es decir, en el pero lo redondeo, recusan, si pasa eso, lo recusan, ponen otro. Bueno, Sí, Porque es una seguidilla. Pero, si se violan tratados internacionales, ¿por qué no van a violar una ley? ¿Por qué no van a violar una norma? Mira, te diría dos cosas. Coincido con vos. Afortunadamente, un grupo de legisladores ya hizo esa presentación. Del PRO, ¿no? Sí. Y afortunadamente la Corte Suprema, si bien rechazó el pedido del fiscal Ple para que se lo reponga al juez Cabral, dejó entreabierta una puerta interesante, porque la Corte rechaza el pedido de reponer a Cabral que hace el Por fiscal cuestiones Ple, técnicas. por cuestiones procesales, Sí. por la vía que optó, que es la de superintendencia, por la cual optó el fiscal Ple. Pero no falló sobre el asunto, el fondo del asunto. Exacto. Entonces, va a ser interesante en los próximos días, y más con esta noticia de que han declarado No podrían inconstitucional, hacerlo. ¿qué va a pasar cuando llegue, por la vía procesal oportuna, esta situación a la Corte? La otra noticia que es interesante, es mala noticia, pero es interesante, es que acaban de rechazar el pedido de inconstitucionalidad para el proceso de investigativo contra el doctor Fait. Recuerdan que la Comisión de Juicio Político de Diputados inició una investigación, pongámosle el nombre, sin haber sobre acusación una de juicio político. presunción. Exacto, sin haber acusación de juicio político, o sea, no tiene competencias para hacerlo la comisión, para determinar el estado de salud del doctor Fait. Además que lo increíble es que hasta ahora no se le han hecho pericias, o sea, se va a determinar el estado de salud de una persona sin hacerle pericias a esa persona. Mejor que no vayan a la ciencia, porque él tiene los telómeros más grandes, es decir, él ha llegado a ser añoso. Nosotros no sabemos. Hugo, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo y conocer un poco más, ¿no?, de todo esto que realmente nos está abrumando. Todas las mañanas te despertás con algo nuevo. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, señor director.